Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Risaralda, Gabriel Vallejo Chuffi, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted y toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Doctor Vallejo, vimos el departamento de Risaralda en la lista muy triste de los más golpeados por el robo, porque cómo de otra manera se puede calificar, que supuso que el gobierno gastara una inmensa cantidad de dinero para construir unos megacolegios que nunca se construyeron. Y esos son niños sin escuela, y el niño sin escuela es una tragedia de marca mayor. Esa sí es la brecha que no se rompe nunca. O la ausencia de colegio o un colegio mediocre crea unas diferencias en la lucha por la vida que no se podrán suplir nunca más. Cuéntenos qué es lo que está pasando, qué fue lo que sucedió con ese contrato y por qué aquí no pasa nada. Ni procurador, ni contralor, ni fiscal, ni nadie se preocupa por ese tema que debiera ser central en las preocupaciones de los colombianos. Cuéntenos usted, doctor Vallejo. Doctor Fernando, así es. Lo primero que yo quiero decirle a los colombianos es que como congresista de la República les tengo que pedir perdón a los colombianos por no haber hecho un debate de control político antes y solamente la Cámara de Representantes lo hizo esta semana. Yo me atrevería a decir, doctor Fernando, que lo que está ocurriendo con el problema de los megacolegios es el acto de desprecio después del acuerdo con el grupo narcotraficante más grande del mundo. Es el acto de desprecio más grande que ha hecho Juan Manuel Santos con el pueblo colombiano. Hoy, doctor Fernando, hoy hay más de 100.000 niños sin unas estructuras educativas adecuadas. Y lo más grave de eso, doctor Fernando, es que son los niños de la ruralidad colombiana. Es que no estamos hablando de los niños de la ciudad. Igual, obviamente todos los niños colombianos son valiosos, pero aquí lo que estamos hablando es que hay más de 100.000 niños que hoy no tienen condiciones dignas para estudiar. Pareciera que a Juan Manuel Santos se le olvidó que la próxima generación de campesinos de este país, doctor Fernando, está embolatada. En el caso de Risaralda, 24 proyectos, 24 colegios que estaban dentro de este proyecto, que ya le voy a explicar en qué consistía, solamente han entregado 4. En el país, doctor Fernando, 541 colegios iban a ser intervenidos, de los cuales, al momento de terminarse el año pasado, solamente habían entregado 40. Aquí lo que tuvimos es el torcido más grande que ha tenido Colombia, el acto de corrupción más grande que ha tenido Colombia en su historia, en el sistema educativo, y no ha pasado absolutamente nada, doctor Fernando. Yo le decía a la ministra de Educación el día martes que le pedía que le dijera a los colombianos quiénes eran los responsables de este escándalo de corrupción, que no estamos hablando de una bicoca. Más de 3 billones de pesos están involucrados en este escándalo, doctor Fernando. Nada, no pasa nada. No han dicho quiénes son los responsables. Y mientras el señor Juan Manuel Santos dicta una conferencia en Ucrania, la ministra Gina Parodi está en Nueva York, 100.000 niños colombianos de la ruralidad colombiana están sin colegios dignos. Yo se lo digo, doctor Fernando, yo tengo el alma rota, tengo el alma arrugada y estoy indignado con lo que es, insisto, el mayor escándalo de corrupción en la historia de este país en el sistema educativo. Aquí lo que hubo fue un negociado, aquí lo que hubo fue comisiones por debajo de la mesa, porque entre otras cosas, el crimen perfecto, el señor Juan Manuel Santos en su Plan Nacional de Desarrollo crea el esperpento jurídico, yo creo que más horroroso que se ha creado para robarse la plata, que es el famoso Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, para recibir un porcentaje de los entes territoriales, el 30%, 70% lo aportaba la nación, eso sumaba más de 3 billones de pesos, y usted no me va a creer esto, un fondo que se rige 100% por el derecho privado, es decir, que las cláusulas exorbitantes que podría aplicar el Estado, como caducidad o terminación unilateral, pues no se puede aplicar. Y para terminar, doctor Fernando, la concentración en la contratación para este tamaño, porque eran 541 colegios en todo lo largo y ancho del territorio nacional, se contrataron 9 firmas, de las cuales una, la portuguesa, Otangil, tenía el 46% del contrato. Yo creo, doctor Fernando, e invito
a los medios de comunicación, a la clase política, a los entes de control, porque aquí hay que destapar una olla podrida, igual o similar o más grande que Odebrecht. Además, le doy este dato, ese contratista es el mismo contratista que tiene vínculos con Odebrecht en Perú. Yo se lo digo, Fernando, yo estoy aterrado. Además, 541 colegios, de los cuales pues, el gobierno ha empezado a solucionar el problema, se han entregado de los 541, 130, pero además desde la calle 26, hágame el favor, colegios tipo. ¿Usted cómo se les ocurre hacer un colegio tipo en un territorio tan diverso como el colombiano? ¿O es que los niños de Apía, Risaralda o los de Vallasolano merecen un colegio tipo diseñado por unos burócratas desde la calle 26 de Bogotá, donde no hacen análisis del suelo, donde no hacen análisis del clima? No sé, doctor Fernando, yo vuelvo y se lo repito, estoy absolutamente indignado y sin temor a equivocarme le puedo decir que estamos ante el escándalo de corrupción más grande de este país en lo que concierne al sistema educativo. Doctor Vallejo, usted habla de más de 100.000 niños que están sufriendo esta catástrofe. La cifra que han mencionado es de más de 200.000. Yo no sé si es una cifra inventada por algún periodista y que empezó a circular, pero se habla de más de 200.000 niños que estarían sufriendo los efectos de este desastre. Y uno se pregunta, ¿dónde están las autoridades? Porque esta contratación se hizo por vía comercial, ¿no? Sin licitación pública Pero sin nada, a dedo. y sin cláusulas exorbitantes y sin derecho a decretar caducidad, ni terminación anticipada, ni modificación unilateral de los contratos, lo que constituyen las llamadas cláusulas exorbitantes. ¿Esos contratos no tienen esas condiciones? No, no tienen esas condiciones, doctor Fernando, por una sencilla razón. Ese esperpento llamado Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, que yo no sé a qué genio del gobierno de Juan Manuel Santos se le ocurrió, o nada raro que haya sido él, para vuelvo y se lo repito, el acto de corrupción más grande se rige por el derecho privado y así lo dice el Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos. Y doctor Fernando, es que aquí no se nos puede olvidar que hoy un exministro de Estado fue condenado en un proceso injusto, sin doble instancia, a 17 años de cárcel por un acto muchísimo, pero muchísimo menos grave de lo que está ocurriendo. Y hoy el señor Juan Manuel Santos está en Ucrania dictando conferencias, la señora Gina Parodi está en Nueva York y no pasa nada. Yo eso no lo entiendo y vuelvo y lo repito, doctor Fernando, esto que estamos viviendo es absolutamente grave. La cifra de los 200.000 niños, seguramente, porque entre otras cosas, doctor Fernando, hoy hay más de 100 colegios que fueron demolidos para su intervención y que no han sido entregados. Yo me pregunto, ¿estos niños dónde están estudiando? O yo creo que ya creo que tuvieron deserción escolar, porque si a usted le tumban el colegio en el campo colombiano, en nuestra ruralidad, yo me pregunto estos niños dónde están estudiando. Risaralda es el segundo departamento con mayor deserción escolar de todo Colombia. Yo le puedo asegurar, doctor Fernando, que parte de la culpa de esa deserción escolar es por no tener una infraestructura educativa adecuada, en donde pues yo no me imagino, seguramente estarán estudiando debajo de un chamán o de un Guayacán, porque Juan Manuel Santos les tumbó los colegios y no se los entregó. Doctor Vallejo, ¿y la plática que se hizo? Porque el que no existan los colegios ya es una tragedia. Esos niños que perdieron un año, que perdieron 2 años, ya perdieron la vida. Esos niños no vuelven a estudiar y esa es una catástrofe. Lo que estamos preparando son miembros para las bandas, para los grupos de microtraficantes, para toda clase de delincuentes, en lugar de tener un ciudadano útil, una persona que se valga por sí misma, porque tiene una educación adecuada. Pero la plática que se hizo, doctor Vallejo. Pues en teoría y lo que dicen es que la plata no se ha perdido y que están unas fiducias, que entre otras cosas es supremamente grave, que estén en unos bancos produciendo unos intereses mientras los niños están estudiando al sol y al agua. Yo lo que sí quisiera ver, doctor Fernando, es los sobrecostos que nos va a tocar pagar a todos los colombianos por esa demora en la entrega, y aseguran que no se han robado la plata. Yo hasta ver no creer, doctor Fernando, hay unas certificaciones
de que en el patrimonio autónomo hay unos recursos, porque entre otras cosas, doctor Fernando, en este caso, los entes territoriales ponían el 30%, los entes territoriales alcanzaron a aportar un poco más de 1 billón de pesos, el 70% lo ponía la nación, y digamos la explicación que nos dan en el Ministerio de Educación es que se les pagaba por hitos entregados y que por eso se aseguraba el no perderse la plata. Yo hasta no ver el tema de los sobrecostos, el tema de la ejecución de las obras que se hayan hecho de manera adecuada, pues no me atrevería a asegurar que no se han robado la plata. Y lo otro es que los colegios iban a ser entregados, hágame el favor, sin dotación. El martes, cuando estábamos en el debate de control político, nos explicaba la ministra que una de las fallas del contrato era que no se les olvidó incluir dentro del contrato que el colegio había que ponerle pupitres. Un tablero. Un colegio sin pupitre y tablero. Ah, bueno, está muy bien. Muy bien diseñado. Muy bien diseñado. Doctor Vallejo, el señor gobernador de Antioquia fue quien lanzó esta denuncia, la hizo muy valerosamente y declaró a Antioquia en una especie de emergencia, porque esto es una emergencia. Pero yo no he oído que los demás gobernadores afectados seguramente lo han hecho y tal vez no les dieron el espacio de publicidad que les han debido dar en otras partes, pero yo no he oído al gobernador de Risaralda haciendo un escándalo parecido y una presión como la que hay que hacer porque esto es inaudito. Y esto lo hizo la ministra del señor Santos, la ministra Parodi, pero ¿por qué la ministra actual no presenta bien las cuentas? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no se expresa? ¿Por qué no cuenta de qué tamaño es este daño? Usted dice el más grave que se le ha causado a los colombianos en la historia. ¿Por qué el silencio de la ministra? Es inexplicable, doctor Fernando. Yo se lo decía a ella con todo el respeto y le decía, mire, el no denunciar públicamente quiénes son los responsables, quiénes fueron los que estructuraron ese sistema, es volvernos cómplices del gobierno anterior. Inclusive le solicité públicamente, doctor Fernando, que si había funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos trabajando en el Ministerio de Educación relacionados con este escándalo, había que sacarlos de inmediato, porque de lo contrario, pues es volvernos cómplices, insisto, del acto de corrupción más grande en la historia colombiana en el sistema educativo. Yo sigo sin entender, doctor Fernando, por qué no han salido los nombres de los canallas que hoy tienen a más de 100.000 o 200.000 niños de la ruralidad. Es que estamos hablando del campo colombiano sin unas condiciones dignas para estudiar. Yo sigo sin entender, ya llevamos más de un año y no han salido los nombres y los responsables. ¿Será que aquí se está protegiendo a un grupo de sinvergüenzas que diseñaron un esquema perfecto para que se robaran una plata o cobraran una comisión? Es la pregunta que yo como congresista de la República me hago. Doctor Vallejo, ¿no será esta la ocasión para hacer un debate a fondo? No solamente sobre este tema que usted nos plantea y que es dramático, le pone a uno la piel de gallina oír estas denuncias que usted hace, sino también sobre la calidad de la educación. En mi época, pues tan distinta a la suya como es apenas imaginable, los mejores colegios de Colombia en muchas partes del país eran colegios públicos y de pronto la calidad en los colegios públicos se acabó y los colegios públicos no aparecen entre los colegios que tienen alumnos en los primeros lugares en el ICFES, sino que aparecen por allá en la cola. Eso sí es crear una diferencia social irreparable. Doctor Sí, Fernando. sí. No, pero por supuesto. Además, la calidad de los colegios públicos de la ruralidad colombiana, de nuestros municipios, nuestros pueblos. Por eso esa brecha entre el sector rural y el sector urbano jamás se podrá disminuir si no logramos mejorar la calidad de la educación. La única manera de mantener un muchacho en el campo colombiano es enamorándolo a través de la educación. Y yo vuelvo y le repito esta frase: la próxima generación de campesinos colombianos está embolatada. Vamos a tener un problema de seguridad alimentaria, porque dígame usted, como niño o como papá, al ver que su hijo estudia debajo de un árbol, sin tablero, sin conectividad, pues hombre, usted va a querer quedarse en el campo,
pues usted lo que va a decir, yo no me voy a hundir en esta pobreza o en esta miseria en la que vivo, pues termino desplazándome a la ciudad. La única manera de cerrar esa brecha, como usted bien lo dice, es mejorando la calidad de la educación, que parece que a nadie le importara, porque hoy esa brecha cada vez se sigue aumentando y sobre todo, insisto, en la ruralidad colombiana. Y se sigue desplazando a la ciudad y uno se pregunta, ¿a hacer qué? Y a vivir como en la ciudad. Eh, Aguantar a, hambre. a aguantar hambre a unos muchachos a quienes se les quitó la calidad de la educación. Y doctor Vallejo, en los colegios no están enseñando lo que ahora se llama comúnmente valores, es decir, principios religiosos, principios de ética, que los muchachos aprendan a distinguir el bien del mal, que era lo que nos enseñaban en los colegios todos los días. Esto se debe hacer y entonces esa es la conducta suya, sin necesidad de que haya un policía que le esté diciendo hágalo o le pego un bolillazo o me lo llevo para la cárcel. No, es porque salga del fondo del alma, porque uno comprenda que se tiene que comportar de una manera y que hay otras conductas que dañan a los demás y que terminan dañándolo a uno mismo, que son reprobables y que no se deben cumplir. Es que el tema de la educación es un tema de unas dimensiones colosales, doctor Vallejo. Yo lo felicito por lo que está haciendo, pero por favor no se canse, ¿sí? ¿Qué hacemos para que no se cansen las personas que denuncian este tipo de conductas que afectan tan duramente el porvenir de Colombia? Doctor Fernando, no nos podemos cansar. Yo todos los días me levanto y le pido a Dios, primero le doy gracias por estar vivo y segundo, que me dé la fortaleza para seguir defendiendo este país, que es lo único que tenemos. Es que no tenemos nada. Uno puede perder el trabajo, uno puede perder su empresa, uno puede perder hasta su familia, pero cuando uno pierde la patria, doctor Fernando, lo pierde todo. Yo tengo una bebé de 1 año y medio y yo sí quiero, doctor Fernando, que a mi hija y a millones de niños colombianos les podamos garantizar un mejor país. Aquí tenemos que despertar y seguir defendiendo. Y en eso, en algo que usted y yo nos identificamos, de enfrentar al mayor problema que tiene Colombia, que se llama narcotráfico, doctor Fernando. Nuestros pueblos, los pueblos de Colombia. El problema del narcotráfico no es un problema de las grandes ciudades, es un problema. Nuestros pueblos están siendo envenenados por narcotraficantes y microtráfico. Aquí se nos están perdiendo las generaciones de los niños campesinos, no solamente por falta de educación, que agrava el problema, sino porque nos los están envenenando a punta de drogas. Y en eso no podemos bajar la guardia, doctor Fernando. Aquí siempre estaremos poniéndole el pecho a estas dificultades y dignificando el ejercicio político. El ejercicio político, doctor Fernando, es un ejercicio supremamente importante en la sociedad y en este país, que no se lo podemos dejar a unos pocos que lo único que han hecho es enriquecerse a costa del pueblo colombiano y enriquecer a un grupo de amigos. Yo creo, doctor Fernando, que es parte del deber que como colombianos tenemos y seguir contagiando esta lucha que no es fácil, pero la seguimos dando con la frente en alto y con toda la gana. Uno de esos personajes, colega suyo, muy rico además, está presentando un proyecto de ley para legalizar la marihuana, llamando la marihuana recreativa. Al mismo tiempo, la Universidad de Harvard demuestra que el elemento psicoactivo de la marihuana, que estaba en el 7% en el año 70, ahora está entre el 80 y el 90% en la marihuana actual. La marihuana es un adictivo igual o peor que cualquiera otro. Por Dios, entendamos que la droga acaba con un ser humano, lo mata y lo mata lo peor a plazos. Toda la vida, toda la vida. Un adicto es un muerto en vida que hace cualquier cosa por no sufrir el síndrome de abstinencia, que es capaz de las peores abyecciones con tal, porque es un animalito, con tal de suplir sus necesidades de esa sustancia psicoactiva. Y eso es lo que están haciendo los bandidos con los jóvenes de Colombia. Y eso es lo que tenemos que entender algún día. Usted lo dijo, el narcotráfico es el peor de nuestros problemas porque no solamente a través de la exportación condicionamos la economía colombiana, corrompemos la nación, destruimos la competitividad de las empresas con el contrabando, sino que ya nos convertimos en grandes consumidores de droga, es decir, que estamos destruyendo nuestra juventud. Doctor Gabriel Vallejo, solo me queda por decirle una vez más, no se canse,
No se canse, doctor Vallejo. Esta es la lucha por la patria, que es la única que tenemos y que es todo lo que tenemos. Muchas gracias, doctor Fernando. Tenga usted la tranquilidad que usted, que fue mi maestro en la universidad, nos enseñó que hay que seguir defendiendo este país y así lo seguiremos haciendo hasta que mi Dios y el pueblo lo decida, doctor Fernando.